Good morning. Muy buenos días. I trust you are well. Confío en que todos se encuentran bien. Do you love the Word of God? Usted ama la palabra del Señor, The Word of God, la palabra de Dios. it's enough for all of us. Es para todos nosotros. And we are grateful to Jesus Y estamos agradecidos por recibirlas. that He Amén. has left us His Word. Que Él nos dejó su palabra. And His Word Y su palabra shows us nos muestra the way to build the church with Him. la manera en que debemos de edificar la iglesia, pero con Él. We cannot invent. No podemos inventar. We cannot follow anybody. No podemos seguir a alguien. The Word of God has been given to us La palabra de Dios ha sido dada a nosotros by the Lord Himself por el Señor mismo through the revelation of the Holy Spirit, a través de la revelación del Espíritu Santo. and this is what we need. Y eso es lo que necesitamos. That's why we must confine ourselves to the Word of God. Por eso debemos de comprometernos nosotros mismos con su palabra. Any other good idea is not good enough. Cualquier idea grupal que pueda venir de afuera, eso no es suficiente. We may think that we have good ideas, Podemos pensar de que tenemos buenas ideas, but good ideas do not build the kingdom of God. pero de buenas ideas no se puede edificar el reino de Dios. We need to find everything in the Word of God. Debemos de encontrar todo en la palabra de Dios. I think that these times that we are having are very important for the church. Creo que estos tiempos que estamos viviendo son muy importantes para la iglesia. And I believe that if we cherish the Word of God Y yo creo que si apreciamos la palabra de Dios from different places that I have heard, de diferentes lugares, que lo podamos escuchar, I can't remember the names, no me acuerdo de los nombres, but what it can bring to the church in this country pero lo que puede traer a este país and even around this country, y aún a los alrededores de este país, there is no limit no se limita when God finds the heart of somebody. cuando el Señor encuentra el corazón y toca el corazón de alguien. When someone responds to God's call, Y cuando esa persona responde al llamado de Dios, great things can happen. muchas cosas grandes pueden suceder, Above maravillosas. all our understanding. Y aún en nuestro entendimiento. Amen. Amén. So God is God. Así es que Dios es Dios. And we cannot add anything to what He has left us. Y no podemos agregar a lo que Él nos ha dejado. And this we need to understand, Y esto sí debemos de comprenderlo. because there are many, what can I say, many influences around Porque pueden suceder muchas influencias, ¿verdad? Alrededor. that can bring division Que puedan traer Confusion. división, confusión in the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. But if we all come together Pero si todos venimos juntos and stay in the Word of God, y permanecemos en la palabra de Dios remove everything that's not in this book, y remover o quitar, alejar todo lo que no esté en este libro, we are going to find how the Holy Spirit can unite our hearts together. vamos a poder encontrar cómo el Espíritu Santo nos puede unir a todos juntos. The Word of God does not bring confusion. La palabra de Dios jamás va a traer confusión. On the contrary, Al contrario, it's up to us depende de nosotros to hear what the Holy Spirit is saying. escuchar lo que el Espíritu habla. So we left yesterday Así que como nos quedamos el día de ayer, and we were talking about how when God does a work in our hearts, estamos hablando de cómo el Señor obra en nuestros corazones. we are the first one to benefit. Somos los primeros en beneficiarnos. Because we benefit because we are growing
in the knowledge of Christ, porque nos beneficiamos, porque crecemos en el conocimiento en Cristo and we become more and more like Him y cada día más nos convertimos o nos parecemos más a Él. as He shapes our lives, Así como moldea nuestras vidas, as He molds our lives, así es como da forma a nuestras vidas, modela, and how we receive His life y cómo recibimos su vida so that we can become effective in building the church with Him. para que podamos ser efectivos en la edificación del cuerpo de Cristo. But Para I Él. want to stress that whatever God does in our lives, Ahora quiero hacer énfasis en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. you must really believe that Usted debe realmente de creer and accept that. y aceptarlo. Whatever He does Lo que el Señor haga is for the benefit of the church. es para el beneficio de su iglesia. And if we love the Y church, si amamos su iglesia, we will give our lives daremos nuestra propia vida so that it can benefit the church. para que pueda beneficiar a la iglesia. And I repeat that the call of God Y yo repito que el llamado de Dios is not something that we can seek for ourselves. no es algo que nosotros debemos de buscar para nosotros mismos, And the church will benefit sino que la iglesia se va a from the life beneficiar of Christ in us. de la vida de Cristo en nosotros. This is what we are going to transmit to God's people. Y eso es lo que vamos a transmitirle al pueblo de Dios. And if we catch that, Y si obtenemos eso, we will be able to humble ourselves. seremos capaces de humillarnos a nosotros mismos. Because there are too many pastors and leaders Porque hay muchos pastores y líderes who run after ministry for themselves, que andan detrás del ministerio para beneficiarse ellos mismos. for what they can get out of it. ¿Y qué es lo que pueden obtener ellos de eso? But we must come to the place Pero debemos de venir al lugar where we agree to serve the Lord for the people of God. donde acordamos servir al Señor para el Señor y su pueblo, For their well-being. para su propio bienestar. And I'm glad that when I look at the life of the Apostle Paul, Y me alegro mucho cuando analizo la vida del he apóstol was Pablo, after the life of Christ for one purpose, que él siempre buscaba la vida de Jesucristo bajo un propósito, for the benefit of the church. para el beneficio de la iglesia. And I mentioned something yesterday, Y el día de ayer mencioné algo, that it is very easy for someone to work for the Lord in vain. que es muy fácil una persona trabajar para el Señor, pero en vano. And you can give your life, Y usted puede dar toda su vida, but at the same time you work in vain. pero al mismo tiempo sin darse cuenta que está trabajando en vano. Because ¿Por qué? what do we have to present to the Lord? Porque ¿qué tenemos nosotros que presentarle al Señor? You know, there's one verse of scripture in Philippians chapter 2 Sabe, hay un verso en el libro de Filipenses, capítulo 2, that has spoken to me que eso me ha hablado a mí in a very hard way. en una manera muy, muy fuerte, muy dura. And maybe we can read it together. Y me gustaría que lo pudiéramos leer juntos. Philippians chapter 2. Filipenses, capítulo 2. And Paul is going to show us Y Pablo nos va a demostrar that we can work in vain. que podemos obrar en And vano. if we read from verse 14 in Y si- chapter 2, Y si leemos en el verso 14, capítulo 2, it says, "Do all things without complaining and disputing, haced todo sin murmuraciones y contiendas, that you may become blameless and harmless, children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation." para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, Among whom you shine as lights in the world. en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Listen to verse 16. Escucha el verso 16. Holding fast the word of life,
so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. In other words, if you serve the Lord as a pastor or a leader or a preacher, En otras palabras, si usted sirve al Señor como un pastor, un líder o un predicador, and the people of God are not growing spiritually, you have worked in vain. y el pueblo de Dios no está creciendo espiritualmente, entonces déjeme decirle que está trabajando en vano. The fruit of the ministry El fruto del ministerio, will determine if you have worked in vain or not. eso va a determinar si usted está trabajando en vano o no. And your certificate in Bible school doesn't speak loud. Y el hecho que esté certificado por el estudio bíblico, eso no va a hacer obras por usted. But you and I, we must serve the Lord Pero usted y yo debemos de servir al Señor and see the people of God grow. y poder ver al pueblo de Dios crecer. I'm not talking about physical growth. Y no I'm talking estamos- about spiritual growth. Y no estamos hablando de un crecimiento natural, sino espiritual. Men and women Hombres y mujeres that are growing que están creciendo in Christ, en Cristo, that become disciples of Christ. que puedan convertirse en discípulos de Cristo. Paul said that you may become blameless, harmless, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. That's verse 15 and 16. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. So then we can understand that our life and our doctrine is so important in ministry. Así que podemos ver que nuestra vida y nuestra vida y nuestro legado es importante para el ministerio. As we become testimonies, Y poder ser examples, models for the church. testimonios, ejemplos vivos, modelos a seguir. And our doctrine is right. Y nuestra doctrina sea la correcta. Remember I told you about the two essentials of ministry. Recuerdan que ayer hablamos de las dos cosas esenciales que debe tener un ministerio. And I have not mentioned any title. Y yo ahí no mencioné ningún título. I have mentioned about our lives and our doctrine. Sí mencionamos acerca de nuestra propia vida y de la doctrina. That's how important ministry is. Así es cuán importante el ministerio es. And God will recognize Y the el- fruit of our ministry Y el Señor va a reconocer el fruto de nuestro ministerio by the state of the people that we minister to. por medio del estado del pueblo al cual nosotros servimos o atendemos. If the people of God are fighting, if there is a lot of division and carnal manifestations, Si el pueblo de Dios anda mal, si hay división, si hay conflictos, si hay manifestaciones carnales, divorce, hay divorcio, competition, division, siempre hay competencias, divisiones. what are we going to show the Lord? Entonces, ¿qué le vamos a mostrar al Señor? That was one of the biggest challenges for me. Eso siempre ha sido uno de los retos más importantes en mi vida. You know, you give your life. Usted sabe, usted da su vida. I was a civil engineer by trade. I was a civil engineer. Yo era un ingeniero civil en mi país. I've studied Yo 4 soy- years. Estudié por 4 años And then after a time, the Lord called me. y después de eso el Señor me llamó. So you can't leave something to serve the Lord and do not see any fruit. Así es que no puedes dejar algo y servir al Señor y no esperar ver un fruto. Lose your time. Ese era el tiempo. That's why ministry is so important. Es por eso que el ministerio es tan, pero tan importante.
And when you read in Philippians chapter 3, Y cuando tú lees en Filipenses capítulo 3, Paul talks about how he was saved not by the righteousness of the law, but by faith. Pablo habla que no fue salvo por la justicia de la ley, sino por medio de la fe. And he understood Y él comprendió that this was another type of life. que esto era otro estilo de vida. He was trying to put the law in practice in his life. Él estaba tratando de poner la ley en práctica en su vida. And he understood that there was no value in that, Y comprendió que no había nada de valor en ello. but that his salvation Pero a través de la salvación had nothing to do no tenía nada que ver with his accomplishment con of todos sus the law, logros en cuanto a la ley, but by faith. sino por medio de la So he fe. understood Por lo cual él that there was comprendió another kind of life for him, que existía otro tipo de vida para él, that there was another type of relationship with Christ, que existía otro tipo de relación con Cristo. with the God that he served, with the God that he served, Con el Dios que él servía, by bringing Christians trayendo, killed. trayendo cristianos a morir. and at the same time Y he al was mismo trying tiempo, to accomplish the righteousness of the law. Él quería cumplir con la justicia de la ley. But he understood that there was another type of life for him. Pero también él comprendía que había otro tipo de vida para And él. he explains that so clearly in verse 10 of chapter 3. Y lo explica muy bien en el verso 10 del capítulo 3. After he mentioned that his life had another purpose, Después de que él sabía que su vida tenía otro propósito, that it was a new relationship with God. que existía una nueva relación con Dios. And that relationship Y esa relación did not just stop by believing Christ by faith, no solo se limitaba a creer en Cristo por medio de la fe, but that there was something much deeper in that relationship. sino que debía haber algo más profundo en esa relación. And we can read it Y lo podemos in leer Philippians chapter 3. en Filipenses capítulo 3. He's talking about his relationship with Christ Él now. habla sobre su relación íntima con Cristo. So in verse 10 he says, En el verso 10, let's read verse 8. From verse 8 we'll understand more of what he wants to say. y para entender un poco más a profundidad lo que Pablo quiere decir, vamos a leer desde el verso 8. He says, yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. So you understand that there's a new type of relationship now with God. Podemos entender que ahora hay una nueva relación con Cristo. He says, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ, or that I may know him. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law. Verse 9. ¿Sí? Y ser hallado en él, no teniendo en mi propia justicia, que es por la ley, But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe. And verse 10 talks about a new purpose of life. Y eso nos habla de tener un nuevo propósito para la vida. And he says, so that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. So that verse Así es que ese verso shows clearly nos muestra claramente that he understood que él comprendió his identification with Christ. su identificación con Cristo. And not just a belief, Y no solamente una creencia, but there's a new life in here. sino que aquí vemos una nueva vida, His relationship with Christ. su relación con He said Cristo. that I may know him. Él dice que lo conozco a él, A relationship with Christ. una relación con Cristo. How? ¿Cómo? The power of his resurrection, Por medio del poder de su resurrección, the fellowship of his suffering, la participación de sus padecimientos, being conformed to his death, llegando a ser semejante a él en su muerte. if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. So he's talking about resurrection life. Está hablando de una vida resucitada. He's talking about his sufferings. Él habla acerca de sus sufrimientos o padecimientos. And he's talking about the death Y habla también acerca de la muerte that needs to happen in him que necesita suceder en él to produce that man of the spirit. para producir ese hombre en el espíritu. That's the type of relationship that he wants with God. Y esa es la relación que debemos de tener We're con not el talking Señor. about a relationship where God becomes the provider of everything that we have. No es ese tipo de relación donde esperamos que Dios sea el proveedor de todo, He's que Él talking acepte lo about- nuestro, He's talking about a relationship sino acerca de la relación that will change his life que puede cambiar su propia vida and become somebody that please God so that he can attain to the resurrection. y convertirse en alguien que pueda, So that he can attain to the resurrection. para que Él pueda atender a una vida resucitada. Because he knew Porque Él that he would die. ya sabía que iba a morir. And he knew that there would be another Y resurrection. sabía que iba a existir una nueva resurrección. Not the resurrection life No la vida resucitada that he carries in his heart, que Él lleva en su corazón, but he knew the doctrine of resurrection. sino la doctrina misma de la resurrección. When Christ will come for the church, Cuando Cristo venga por su iglesia, after he died, después que Él muera, he would attain to that resurrection. entonces Él va a tomar esa resurrección. So his own life Así es que su propia was a vida life that would please God es una vida que va a complacer al Señor. by the manifestation of the life of Christ, that resurrection life. Por la manifestación de la vida de Cristo sea un ejemplo. And I'll show you a little bit later. Y esto, I'm sure. I'll show you a little bit later Y yo sé que vamos a leer esto después about the power of that resurrection, acerca del poder de esta resurrección of the power of God y del poder de Dios through what he has become a través de lo que Él ha sido for the people of God. para el pueblo de Dios. For the people of God. Para el pueblo de Dios. Or maybe we can look at it now in 2 Corinthians chapter 13. Lo podemos ir a ver ahorita, 2 de Corintios, capítulo 13. That's another type of relationship with Christ. Ese es otro tipo de relación con Cristo. A relationship that does not use God. Una relación que no usa a Dios. We can have a relationship with Christ by using Him Pero podemos tener una relación con Cristo utilizándolo a Él for ourselves, para nosotros mismos, not seeking any change no buscando algún cambio in our life, en nuestra vida, not seeking for the life of Christ, no buscando la vida de Cristo, but seeking for the things that our flesh desire. sino las cosas muchas veces que nuestra carne So desea. that is another level of relationship. Así es que es otro nivel de relación. So he says that I have come from
Así es que él dice que yo vengo a de place where I believe in the righteousness of the law. un lugar donde creo en la justicia de la ley. But now I believe in my salvation through faith, Ahora creo en la salvación a través de la fe and I want to know my Savior y yo deseo conocer a mi in Salvador. that type of relationship. Y ese es en ese tipo de relación, Not people that seek things for themselves, no gente que busca cosas para ellos mismos, but they are seeking resurrection life. sino que buscan una vida resucitada, They are seeking the things that will help them to serve the body of Christ. buscando cosas, elementos que les permitan servir al cuerpo de Cristo, Seeking for the things that will honor God through His life. buscando cosas que puedan a dar honor al Señor a través de su vida. So can you see that type of relationship that this man of God desires? Así es que usted puede ver este tipo de vida que el apóstol quiere buscar, And that's our calling. y ese es nuestro llamado. That is our calling. Ese es nuestro llamado. In a different dimension, En otra dimensión completamente diferente, but the same heart, pero el mismo corazón, the same el desire. mismo deseo. Can you understand what I'm saying? ¿Puede entender lo que le estoy diciendo? Okay. Now let's go to 2 Corinthians chapter 13. Así es que vamos a 2 de Corintios capítulo 13. This is also one of my favorites. Este es también uno de mis favoritos, Because it shows us clearly, porque nos puede mostrar de una manera clara the will, the plan of God for our lives. el deseo, la So voluntad y 2 el plan de Corinthians Dios chapter para 13, nosotros. verse 4. 2 de Corintios 13, 4. For now we're talking about Christ, Estamos hablando de Cristo and he's talking about himself. y está hablando de Él mismo. And he's talking about the church Y habla también de la iglesia in one verse. en un verso. And he says, for though Jesus was crucified in weakness, Porque aunque fue crucificado en debilidad, yet he lives by the power of God. vive por el poder de Dios. For we also Pues también nosotros live with him somos débiles en Él, now pero ahora, on this earth, en esta tierra, by the power of God viviremos en el poder de Dios toward you. para vosotros. Toward you. Para vosotros. So we see the comparison that he does Así que podemos ver la comparación que Él hace in the attitude that Jesus had en cuanto a la actitud que tenía Jesús, when he went to the cross. donde Él fue hacia la cruz. Paul says he went to the cross in an attitude of weakness. Pablo dice que Él fue en una actitud de debilidad. In other words, En otras he palabras, gave himself Él se dio a sí mismo without any resistance, sin ninguna resistencia, willfully, por su propia voluntad. as a lamb goes to the slaughter, Cuando un cordero va al matadero with humility. con humildad, That was his weakness, y esa fue su debilidad, because he accepted the cross. porque Él aceptó la cruz. He accepted the shame of the cross. Él aceptó la culpabilidad que venía con la cruz. He accepted the curse. Y también aceptó la Of the cross. maldición que traía la cruz. And he, as the Son of God, Y aún siendo el Hijo de Dios, he could have refused. Él pudo haberse rehusado. He could have. Claro que sí. But he knew the will, he knew the purpose Pero Él sabía la voluntad, Él sabía el propósito of his suffering, of his death, del sufrimiento, de la muerte, because by the power of God he would resurrect from the dead. porque por el poder de Dios Él resucitaría de los muertos. By the power of God, Por el poder de Dios, he would resurrect from Él the dead. resucitaría. And he went to the cross in that attitude Y cuando Él ve la cruz of en esa actitud surrender. de
sometimiento. That's why he said to his father, not my will, but yours. Sino él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. It was tough. Eso fue muy duro. He saw the cross before him. Vio la cruz delante de él. And he knew exactly what would happen to him. It was written in the Old Covenant. Y él ya sabía lo que sucedería, pues estaba plasmado en el Viejo Testamento, el Viejo Pacto. He knew Él everything. ya lo sabía todo. And Paul says now, Y Pablo dice ahora, you see, usted puede ver how did it ended up cómo terminó esto. when he died? Cuando él murió, The end el final of that experience de esa experiencia was his resurrection. fue su resurrección. Painful, Doloroso, hard, duro, humbling, humildemente, but it ended up pero al final de in todo, his resurrection from the dead. su resurrección de los muertos. Now Paul wants to compare that Ahora Pablo desea hacer la comparación con esto, to our lives. con nuestras vidas. And he says, Y él lo dice, for we also are weak. porque también nosotros somos débiles. Now, same type of weakness we're talking here. Ahora, no es la misma debilidad The que estamos same hablando, description, sino la misma state descripción of heart. del estado del That corazón. weakness Y esa was a debilidad state of heart. viene del estado del corazón, An attitude. en esa actitud. This is a big lesson to Esta es una gran lección to learn. de aprender, For we also porque también nosotros, pues también are nosotros weak in him. somos débiles en Él. Remember what Paul says in the book of Corinthians, when I am weak, then I am strong? ¿Recuerdan lo que dice el libro de Corintios, que dice que cuando soy débil también soy fuerte? So Paul says, but we also Y Pablo dice, are weak in him, somos débiles en Él, but we shall live with him. pero viviremos con Él. Now he's not talking about his life with Christ in heaven. Ahora, Él no está hablando de la vida en el cielo con Él. He's talking about the sharing of Christ's life Él está hablando de In compartir la vida de Cristo en Él, by the power of God por el for poder de the Dios church. para la iglesia, For the church. para la iglesia. That's why we talk about Christianity Por eso que hablamos de, and we're talking Cristianismo. about things. y hablamos de ciertas cosas. We're talking about earthly things. Hablamos de cosas terrenales, Talking about cars. hablamos de About carros y houses. de las casas, About so many earthly things. acerca de muchas cosas But terrenales. when you understand that part, Pero cuando usted entiende lo que dice la you palabra, understand the depth of Christianity. usted entiende las profundidades del cristianismo. And it excludes every form of religion. Y eso excluye cualquier tipo de religión, It's an experience. ya sea por It's a experiencia, relationship sino with una Christ. relación con Cristo. And it is that relationship Y with Christ y es esa relación con Cristo that allows me and you que le permite a usted y a to mí be able para poder ser to disponible work with Christ de obrar en Cristo for the people of God. para el pueblo de To Dios, grow para as que spiritual crezca. people. y que este pueblo pueda crecer. And not sitting in church Y and usted- doing their own will. Y ustedes pueden ver en las iglesias que la gente busca hacer Because su what you are voluntad. going to transmit Porque entonces, ¿qué es lo que vamos a transmitir? is going to challenge them. Eso va a retar al pueblo. Not destroy them. No destruirlos, No. no. That challenge Ese reto brings the heart and the character of God towards the people. trae ese carácter y esa personalidad de Dios al pueblo. Because that life, Porque esa vida, the ministry of the el Spirit, ministerio del does Espíritu, not destroy people. eso jamás va a destruir al pueblo de Dios. Even if that ministry shows them who they are.
aunque ese ministerio les demuestre realmente quiénes what ellos son they lack, y qué es lo que les hace falta, their carnal desires, sus deseos más comunes, it blesses them. y aún así los bendice. It blesses them Y trae when God bendición. shows them who they are for a purpose, Porque el Señor les revela realmente quiénes son para un that they may propósito. grow in Him, Y eso es lo que podemos buscar en Él. that they may be set free, Y eso es, that they may be set free. y eso es lo que los hace libres. Now we can't talk about Christianity in any other way. No podemos hablar del cristianismo en cualquier otra forma. You miss that. Entonces nos perdemos eso. We're talking like any other denomination, Entonces podríamos estar hablando como cualquier otra denominación, any religion. cualquier religión. You can't. No podemos. It's another depth in there. Hay otra profundidad ahí. That's why, you know the next verse, what it says? Examine yourself so that you may know if you are still in the faith. Así es que como dice en el siguiente verso, examínese usted mismo para ver si puede ser como un siervo Examine aprobado. yourself. Examínese usted mismo. What do you understand? ¿Y qué es lo que usted comprende? What do you do with your life? ¿Qué es lo que usted está haciendo con su What vida? type of relationship do you have with Christ? ¿Qué tipo de relación tiene usted con Cristo? Where is the cross in your life? ¿Dónde está la cruz en su vida? Where is it? ¿Dónde está? Christians are not called to come and fill that place and sit in nice chairs and just say hallelujah and do some dancing and praising and worshiping. That's all. Is that all? La vida no se trata solo de venir, llenar espacios, alabar al Señor, levantar, decir aleluya y decir unas cuantas palabras. Is that all? No, es más que eso. No, it's not. Que el Señor nos ayude. So the weakness that we show, Así es que la debilidad que mostramos, the attitude esa actitud as we take that cross, debe de llevar la cruz. it's like a failure. Es como un fracaso, It's like a defeat. es como una derrota. It's like you're losing your own rights. Es como que usted está perdiendo sus propios derechos. Why should I become so low? ¿Por qué debería yo de estar tan bajo? That's what the cross is all about. De eso se trata la cruz. And that was the message Y ese era el mensaje that the first apostles preached, que los primeros apóstoles predicaban, that the church, que la iglesia, great men of God preached. grandes hombres de Dios predicaban. And we wonder why Y después nos preguntamos por qué the church is struggling today. la iglesia se encuentra en lucha el wonder día de why. hoy. Y después nos preguntamos, Where is the cross? ¿dónde está la cruz? Where is it? ¿Dónde está? In the church, in our lives. En la iglesia, en Where nuestras is it? vidas. ¿Dónde está? And we are satisfied. Y muchas veces estamos satisfechos. You know, when I was serving the Lord as a pastor and my wife was with me in 1980s, ¿Sabe? En los 1980s, cuando yo servía como pastor y mi esposa también, we had everything that a business could have. We had everything Teníamos that a todo. business, you call that business? ¿sabe? That a business could have. Teníamos todo como lo que un negocio podría tener. All the departments Todos los departamentos were in place. estaban en su lugar. Youth department, children department, administration department, all the departments were in it. Todos los departamentos habidos y por haber, departamento de jóvenes, departamento de niños, departamento de esto, de lo otro, todo. It has become a trend. It has become a habit, Pero eso se convirtió A en un trend. hábito, en a algo way común, of church. en una rutina, en una onda de Get la iglesia, everything organized. que todo tenía que estar bien organizado. The only thing which misses there is a CEO. Y lo único que nos hacía falta era el presidente. But there were managers. Pero habían monitoreos.
Managers in every department. gerentes encargados de cada departamento. But the most important thing is missing, the life of Christ, the ministry of the Spirit. Pero lo más importante nos hacía falta, la vida de Cristo. And we crashed. Y entonces nos desplomamos. We both crashed. Los dos caímos. Until the time Hasta que llegó el some tiempo light came. que vino una luz. And we had to adjust. Y entonces empezamos a hacer ajustes. We had to adjust Tuvimos our que- own lives first. Tuvimos que hacer ajustes en nuestra propia vida primero. It was a big challenge, I tell you. Déjame decirte, fue un gran reto. You think you've got everything right, Porque tú crees que so tienes todo proud about correcto. all the departments that are in the church. Que estás orgulloso de que tienes todos los departamentos o todos los ministerios en tu iglesia. Where's the life? ¿Y dónde está la vida? Where's the life? ¿Dónde está la vida? It's as if we have filled all the. We have ticked. All the requirements were done. Es como que Finished. cumplíamos con todos los requisitos. So we are a beautiful, wonderful, exceptional church Que éramos una gran una iglesia de mucho ejemplo. with people fighting one Muy another, emocional, sí. with marriages being destroyed. All the departments. Todos los departamentos. All. Me perdí. Sí, todos los departamentos había división y estaban peleando. But marriages were broken. Y los matrimonios estaban siendo divididos. Competition, division. Había mucha competencia, mucha división. With all the departments Y aún así con todos los departamentos and all the managers in place. y todos los gerentes a cargo. But I've seen God rescue churches Pero yo he visto cómo el Señor ha reestructurado iglesias through the true gospel. a través de la verdad de Dios. Myself first. Y comenzó Our conmigo church mismo. first. The Lord has rescued us. Nuestra iglesia primero y el Señor comenzó por nosotros primordialmente. But we thought we were Pero entendimos quiénes big éramos. guys. Grandes hombres. Everything in order. Y que todo estaba en orden. But what I am sharing with you there, Así que lo que estoy compartiendo no hoy, one among us had that experience. nadie entre nosotros compartía esa experiencia. No one. Ninguno. We were running after this, that, and the other. Siempre corriendo y haciendo esto y lo otro y afanados en esto y lo otro. No one had that type of relationship with Christ. Pero nadie en ese momento tenía ese tipo de relación con Cristo And que se yet, necesitaba. it's in all the New Testament. Y que todos se sabían todo el Nuevo Testamento. It's right there. Lo escribían. The first, when you read the New Testament, the first prophet that came, John the Baptist, what did he say? ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, cuando habla Juan el Bautista, ¿cuál fue el mensaje que él dio? We must decrease Que nosotros debemos de crecer, ¿No? de caer, de so menguar. that one can increase. Pero hay alguien que tiene que crecer. The first one who came, El primero his que first vino. message, En su primer mensaje, su primer mensaje. when you can see that in all the New Testament. Y eso lo puedes encontrar en todo el Nuevo Testamento. And yet we are doing so many things. Y aún así podemos cumplir muchas cosas. 2 Corinthians chapter 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Two Corinthians chapter 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. I think we read some part yesterday. But we are going to read verse 30. Creo que leímos una parte el día de ayer, pero hoy vamos a leer el verso 13. After Paul shared about his life, his experience, his tests, trials, failures,
afflictions, problems, Después de que Pablo nos hablara acerca de sus experiencias, sus tribulaciones, sus divisiones, todas estas cosas que le estaban sucediendo a él, read verse 30 with me. veamos el verso 13 conmigo. 13? Oh, 30. If I must boast, I will boast 30. in the things which concern my infirmity or my weakness. 2 Corinthians chapter 11 verse 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. If I have to boast, to be proud of, Si yo debo de gloriarme o de estar orgulloso, I will boast in the things which concern my infirmity or my weaknesses. si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. If I have to talk about my life, he says, Si, I voy- will boast in my weakness. si debo de hablar de mi vida, entonces debo de gloriarme en mi debilidad. And not in the big things that I have accomplished. Y no en las grandes cosas que probablemente he logrado. Last week I went for evangelism and there were 15 people that were paralyzed and they were all healed. O como un gran evangelista que Wonderful. haya dicho, haya pasado 15,000 personas y hayan aceptado a Jesús, o incluso algunas se hayan sanado. Sí, eso es maravilloso. And God knows the miracles Pero that Dios- happened through his life. Pero Dios sabe Paul. de los milagros que sucedieron a través de la vida de Pablo. But he stands and he says, if I have to boast, Y él dice, si debo de glorificarme, I will boast in my weakness and in my infirmity. me glorificaré en mi debilidad. You know why? ¿Usted sabe por qué? Because he knew what it produced in his life. Porque él sabía exactamente lo que eso produciría en su vida. He knew the result of the attitude that he had by taking up that cross. Él sabía de lo que produciría y esa era una actitud favorable en pro de la cruz. And he was proud of that. Y él estaba orgulloso de eso. We can desire many things. ¿Sabe? Podemos desear muchas cosas. We can have plans and ambitions. Podemos tener planes y ambiciones. But there's one thing that needs to stick to us Pero hay algo que debe de adherirse a nosotros. is the desire Es el deseo to carry the life of Christ, de llevar la vida de Cristo to be men and women of the Spirit, y ser hombres y mujeres en el Espíritu, to have the honor of building the church with him de tener el honor de edificar la iglesia con Él and be a small instrument y poder ser instrumentos in pequeños, that building, pero en esa edificación, the building of the church. la edificación de la iglesia. Amen. Amén. That's why I said yesterday that we have got to come back to the reality of the gospel. Es por eso que ayer les comentaba que debemos devolver nuevamente a la realidad del Evangelio. ¿Sí? It's like ministry takes another form, Es como el ministerio tomando una nueva forma, another vision of ministry, otra visión de ministrar, another vision. otra visión. And we can't exclude Y no- in the ministry what I am sharing with you. Y no podemos excluir del ministerio lo que yo les estoy hablando esta You mañana. can't exclude that part No podemos excluir esa parte, because you will be excluding the very important aspect Porque- of the ministry. porque entonces estarías excluyendo el aspecto más importante en el ministerio. But the church has produced Pero la iglesia ha producido pastors, pastores, preachers, predicadores, not because of the road that they have walked on, no por el camino que ellos han caminado en, not because of that experience, no por esa experiencia,
but because they have sat for 1 year at Bible school. Y tampoco porque han estado en el estudio bíblico por un año. In other words, Bible school has produced preachers. En otras palabras, la escuela bíblica es lo que ha producido los pastores, los predicadores. Not the relationship with Christ No la relación con Cristo, that has produced preachers. sino que eso ha producido Worth to carry a title. palabras que más bien llevan a un título. Titles are bought today. Are bought. You buy them. Títulos que fueron comprados, más como títulos que fueron adquiridos o comprados. There are people Así hay gente that sell titles. que venden títulos. I'm talking the truth. Estoy hablando la verdad, The truth. la verdad. They sell titles for about $500. Ellos venden los títulos por unos cuantos dólares. You can become a bishop for $500. Tú te puedes convertir en un arzobispo por $100 You don't know anything about the cross. y no saber nada acerca de la cruz, Somebody raised you up, pero alguien lo levantó a usted and now you are a bishop. y entonces ahora usted es un arzobispo. Obispo. You know, it makes people laugh. ¿Sabe lo que a la gente le gusta? Ah, Lord. Ay, Señor. Now look into Corinthians Ahora vamos al libro de Corintios, chapter 12. capítulo 12. We read verse 9. Leeremos el verso 9. I think that you all know about the experience that the Apostle Paul had Así when he como had a thorn ustedes- in the flesh. Así como ustedes ya saben, la experiencia que tenía el apóstol Pablo en la carne, He had a thorn in the flesh. él habla acerca de la carne. And he was trying to be free of that. Y él quería ser libre de eso. And he asked the Lord 3 times, Y él le pidió al Señor 3 veces, Lord, Señor, get that out of me. quita eso de mí. And the Lord said to him, Y el Señor le dijo, my grace is sufficient for you. bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. God Dios, is not a seller of No. healing. el Señor no es un vendedor de la sanidad. You can't deal with God on that type of ground. Usted no puede tratar con el Señor en ese tipo de terreno. And God himself said to Paul, I am not going to heal you. Y sabes, él le dijo, no te voy a sanar, My grace is sufficient for you. sino mi gracia es suficiente para eso. In other words, continue to serve me, En otras palabras, continúa and sirviéndome my grace will help you y entonces mi gracia te ayudará. to serve me, Para continue servirte. to serve me. Y para que me continúe sirviendo, But God could have said that to my brother and said, I'm healing you now. pero el Señor perfectamente le puede decir, hermano, te voy a sanar ahorita. So who is the boss? ¿Quién es el jefe? Christians believe that they are the boss. ¿Sabe? Hoy en día los cristianos They consideran can que ellos son deal los with jefes, God que ellos pueden negociar con according Dios to their own desire. con respecto a sus propios deseos. And they don't understand that God is the one who decides. Y ellos no comprenden que Dios es el que decide, el que tiene He's la the última decider. palabra. Él es el que decide. He'll heal you today, Él te sanó hoy and he can heal you next week, y también te puede sanar la and he próxima can semana. heal you in a month's time, Y Él también te va a sanar and la he can próxima heal you vez. immediately, Y Él te puede sanar and he can heal inmediatamente. you next year. Y Él te puede sanar el próximo año. He knows what he's doing. El Señor sabe lo que está haciendo. And God said to Paul, my grace is sufficient for you. Sabe, el Señor le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, que es suficiente para ti. You know, Usted if sabe- God has not done something that you desire, Si el Señor no ha hecho algo por usted, que usted lo desea, don't lose faith. no pierda la fe.
Keep believing. Continúe creyendo. Keep believing. Continúe creyendo. If he does not heal you today, that doesn't mean that he will never. Si Él no te sana hoy, no significa que es que no te va a sanar. So, my grace is sufficient for you. Así es que For my strength is made perfect in weakness. así me ha you dicho, read that in the bástate Bible? mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. My strength is made perfect in weakness. Mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. You know what God is saying to him? ¿Sabes lo que el Señor está diciendo ahí? I will keep you humble. Yo te voy a mantener humilde. I will keep you humble, Yo te mantendré but humilde, I will give you my grace, pero también te daré mi gracia my power y mi poder to continue to serve me. para que puedas continuar sirviéndome. I'll keep you humble. Pero te mantendré humilde. That was the decision of God for Paul, Ese era el designio de Dios para Pablo, because he had the man in his hand. porque él tenía al hombre en su mano. He called him, he Lo equipped him, llamó, lo equipó, he sent him. lo envió. He had planned for Paul Él tenía un plan para Pablo for all his life, y para toda su vida, and he didn't want Paul to get proud. y también le dio a Pablo para estar orgulloso. Kept him. Lo mantuvo a Pablo. Eh? Mantente humilde. Therefore, Paul says now, most gladly, I will rather boast in my infirmities. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. You must understand why. Debe de comprender por qué. Because for him, Porque para él, that would help him to keep humble eso le ayudaría a él a mantenerse humilde and serve the Lord y poder servir al Señor with his power. con su poder. That's why he rejoiced. Por eso que él se regocija. That is not just a technical thing. Eso no es algo técnico que se puede hacer. No. No. In the relationship that Paul had and the ministry that God called him or gave him, En la relación que él tenía con Dios y con el ministerio que Dios le había dado, he understood. él comprendió. Twice in the New Testament, he talked about the revelation that he had received, 2 veces habla la Biblia de la revelación que él tuvo, about the depth of that relationship, acerca de la of that profundidad revelation y de la revelación in Ephesians chapter 3. en Efesios capítulo 3. And even there, Y aún aquí, in that chapter, en este capítulo, if you read a little bit before, si lo lees un poquito antes, in verse 7 it says, "And lest I should be exalted above measure by the abundance of revelation." y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Verso 7. A thorn in the flesh was given to me. Me fue dado un aguijón en mi carne. Amen. Amén. Do you understand a little bit ¿Puede comprender how un poquito God works? cómo el Señor obra? That's why when things happen to us, Es por eso que las cosas nos when suceden we go through tests, trials, difficulties of life, cuando atravesamos por estas pruebas and en you nuestra are vida serving Jesus, y usted está sirviendo a Jesús, your life is in his hands. su vida está en sus manos, Your life is in his hands. su vida le pertenece, And está en su nothing mano. happens by coincidence. Y nada sucede por casualidad o Nothing happens coincidencia. by chance. Nada sucede por coincidencia o casualidad. Nothing. Nada. Apart from you and I being stupid, of doing things that we should not do. Do you understand? I didn't understand. Okay. I'm sorry.
apart from us Una parte de nosotros being stupid que puede ser estúpido by doing things para hacer las cosas that we should not do, que no deberíamos de estar haciendo. then we have problems, Entonces vienen los problemas and God is not in that deal. y Dios no está en medio de eso. Do you understand? Ahora sí comprende. But Now, when we are serving the Lord, porque de esa manera le servimos al our Señor. life is in His hands, Nuestra vida le pertenece, está en and sus there's no manos. coincidence Y ahí about no hay when we are in the coincidencia ditch, de la profundidad, on fire, del fuego, tests, pruebas. trials. We don't have anything. No tenemos nada de eso He's in control. porque Él está en control. That's part of Y- the cross that y- I have to take and you have to take. Y esa es la parte de la cruz que usted y yo debemos de tomar. I show you what Paul says Le voy a in mostrar 2 Timothy. lo que Pablo dice en 2 de Timoteo. 2 Timothy chapter 3 verse 10. 2 Timothy, 2 Timothy 2 chapter Timothy. 3 capítulo 3, verse. verso, 10. verso 10. Now he speaks to this young man Ahora él le that he habla met one day a este joven hombre al cual él conoció and that he took with him y el cual él lo tomó for many years. por muchos años. And he said to him, Y le dice, "You have carefully followed my doctrine, tú has seguido mi doctrina, my manner of life." conducta, propósito. That's what we are talking about here. ¿Sabe lo que estamos hablando aquí? My purpose Mi is to be propósito. talking about that. Eso es lo que él está hablando de. My faith, Mi fe, my long suffering. longanimidad, In other words, my patience en otras maneras, mi paciencia during the times that I've been, flat on my face. durante los tiempos que he flaquecido o he caído. My love, Mi amor my perseverance, y mi perseverancia. my persecutions, También mis persecuciones, my afflictions, mis padecimientos, which happened to me como los que me sobrevinieron at Antioch, at Iconium, at Lystra. en Antioquía, en Iconio y en Listra. You have carefully seen, he says, what persecutions I endured. Y también dice persecuciones que he sufrido. And out of them all, Y de todas the Lord me delivered me. ha librado el Señor. Out of them all Y de todas ellas, I've gone through, todas por las que pasé, He delivered me. el Señor me ha liberado. The cross La cruz is not a curse for you. no es una maldición para usted. The cross is not a punishment for you. La cruz tampoco es un castigo para ustedes. The cross is the way to perfection. La cruz es el camino a la perfección. Is the way for spiritual growth. Es el camino para el crecimiento espiritual. Paul did not lack faith. He said, "You have seen my faith." Pablo, ustedes saben, le decía, puedes ver mi fe. He did not lack faith. A él no le hacía falta la fe. But remember, Pero recuerda, the revelation of the Christian life la revelación de la vida cristiana was revealed to him. fue revelada a él directamente. And he knew Yeah. that his life Y él sabía que su vida was in alignment Y with estaba- the revelation that he received. su vida estaba alineada con la revelación que él había obtenido. He did not find it strange Y a él no le pareció extraño what he experienced. lo que iba a experimentar. He knew it was a purpose, Él sabía que eso iba a producir un propósito and he had that drive in him. y él tenía esa energía para hacerlo. He had that vision in him También la visión para to lograrlo, serve the Lord, para servir al Señor, respond to his call, responder a su llamado, not with his life, no but con with su the life vida, of Christ. pero sino con la vida de Cristo.
That's the reason why he endured it. Y esa es la razón por la cual él se comprometió. It's all about what you desire. Porque se trata siempre del deseo. It's all about what you want. Se trata de lo que tú quieres. If you want to build a church with all the administration and all the departments, Si tú quieres estar en la iglesia y quieres estar en la administración, las operaciones, without accepting the cross in your life, sin aceptar la cruz en tu vida, it's your choice. es tu decisión. It's your choice. Es tu decisión. But that man, Pero ese hombre, he chose. él escogió. He chose the cross. Y él escogió la cruz. And we know that this man Porque sabemos que este hombre was a great man of God. era un gran hombre de Dios. And if you read the history Y si ustedes van y of leen la all historia great men of God, de todos los grandes hombres de Dios, great men of God, grandes hombres de who Dios influenced the church que influenciaron a la iglesia to become spiritual people. para poder convertirse en I'm gente not talking espiritual. about great men who taught people to become rich and prosperous. I'm not talking about these No men. estoy hablando de hombres que creyeron en otros hombres para hacerlos ricos, But if you read the history of these men pero si lees la historia acerca de estos hombres that produce spiritual people, que producían gente espiritual you will saw their lives, y podías ver sus vidas, what they've gone through, por lo cual ellos habían what they pasado, experienced. qué es lo que habían experimentado. But the church today Pero la iglesia hoy en día wants to avoid everything that I am sharing with you. quiere evitar de lo que yo les estoy compartiendo. a You ustedes. don't need that. ¿Saben? Ustedes no necesitan eso. Christianity, Oh, el cristianismo it's a comfortable life. es una vida All is Confortable. going to go cómoda. Todo well, está bien, todo está suave. going todo to be está- wonderful. todo es maravilloso. I don't know what Bible they read. Ahora, yo no sé qué tipo de Biblia ellos leen, If they do read the Bible or read books from somebody, o si leen la Biblia o libros de alguien más, but if you read the Bible, you pero will si usted lea la understand Biblia, usted entenderá that the cross is your life and my life. que la cruz es su vida y es mi vida. It is. Así es. It is your life, it is my life. Es su vida, es mi vida. And through that experience, Y a través de esa experiencia, God will raise among you true men of God, y el Señor levantará realmente hombres de verdad para true Él, servants of God. verdaderos hijos de Dios. Yes, ¿Sí? that's what He desires. Es acerca del deseo. Not just a pastor, who just be there, he comes and preach once a week I'm not talking about that one. No estoy hablando de alguien, un predicador, un pastor que habla, ora y, ¿verdad? Predica I'm de vez en talking cuando. about No. men that God will invest His authority. Estoy hablando de hombres que van a recibir la impartición y la autoridad de Dios en ellos, An authority Una to autoridad represent God. que representan a Dios mismo, Not to be God, no para ser Dios, to represent God. sino para representar a To carry Dios, His authority. para poder llevar su autoridad. Yes. ¿Sí? And God is waiting. Y el Señor está esperando. Where are you? ¿Dónde estás? God is waiting for these men El Señor está esperando a estos hombres y to mujeres respond to that type of call. que puedan responder a ese tipo de llamamiento. Respond to that type of call. Responder a ese tipo de llamado. Then you will see Entonces usted va a and poder ver feel y va a poder sentir the authority of God la autoridad de Dios in the ministry. en el ministerio. Not to destroy, but to build. No para destruir, sino para edificar. Amen. Amén. God is waiting. ¿Qué estamos esperando? God is calling. El Señor está llamando. Where are you? ¿Dónde estás tú? Not just a pastor there. No solo I'm el pastor, no talking solo los about pastores, no solo los men líderes, that will
men that will rise up sino hombres que quieran levantarse with God's authority con la autoridad de Dios, to represent que Him, lo representen a Él, to be His mouthpiece. para que puedan ser su boca, To talk when it needs to be talked. de hablar cuando sea necesario hablar. Now, Ahora, each one cada uno has his own cross. tome su propia cruz. So your cross Su cruz is not Paul's one. no es la cruz de Pablo. Now you understand that, so don't fear. Usted entiende lo que estoy diciendo. Paul was Paul. Pablo era Pablo. His cross was a personal one. Su cruz era una cruz personal. So don't use Paul's cross Así es to que your life. no utilice Don't believe that. la cruz de Pablo para su propia Each vida. one has No his lo haga. own cross to carry. Cada quien tiene su propia cruz que cargar. And it's all about God's Y decision, todo se basa en la decisión de Dios, about God's call. acerca del llamamiento de Dios, del llamado. Amen. Amén. He knows how Él ya sabe cómo to produce para poder spiritual producir leaders. líderes espirituales. He knows. Él sabe. And there are things that happen Y hay cosas que están sucediendo and you don't understand. que no puedas comprender. You don't understand why. You ask yourself why. Y muchas veces te preguntas, ¿por qué? Señor, no lo That entiendo. same question. Why me, Lord? Y siempre la misma pregunta de siempre. ¿Por qué yo, Señor? But God knows. Pero el Señor sabe. God allows, God permits, God decides. El Señor lo deja, el Señor lo permite, el Señor lo habilita. Él decide. Do you understand that? ¿Comprende God eso? allows, Él lo permite, God permits, Él lo deja, and God autoriza, decides also. pero también Dios toma la decisión de hacerlo. God allowed Paul and Silas to go in prison. El Señor permitió que Pablo allowed y Silas fueran a la It prisión. was part of what they had to face. Y era parte de lo que ellos tenían que enfrentarse. And Paul understood that. Y Pablo comprendió eso. He didn't shed tears. Él no simplemente se puso He a llorar. didn't moan. Él no se puso a quejarse. He did not show self-pity. Él no sintió lástima por sí mismo, He praised the Lord. sino que él alabó al Señor. Give thanks to the Lord in all Dale things and gracias through al all Señor en things. todas las cosas que te sucedan. In all things and through all things. A través de todo y en todo la gloria sea para Dios. You serve the Lord. Usted sirva al Señor. And I say again, your life is in His hand. Y le vuelvo a reiterar, su vida está en las manos del Señor. And we have to recognize Debemos de reconocer when God allows things, permits things, cuando el Señor deja cosas, permite organizes cosas, things. organiza cosas para usted. ¿Sí? You know, it's not the gospel Usted sabe, no es un evangelio that this century preachers are preaching. que se está predicando en este año, en este are preaching en este siglo, Another gospel, sino que sabemos que es otro evangelio another Jesus. y otro Jesús. If God wants to bless you, He will. Y si el Señor lo quiere bendecir, Él lo hará. Is that time now? ¿Estamos bien con el tiempo? No, I don't want to push or press. No quiero presionar. If it's okay, I'm okay. Si ustedes I están shall bien, continue after. yo estoy bien. No problem. ¿Cómo se siente? No problem. No tengo problema. Okay. Okay. Oh well. Oh. Now the key. Ahora, ¿cuál es la clave? The key ¿Cuál es la clave? is the attitude Es that la we have actitud que towards tenemos. these tests and trials and whatever comes our way. La clave es la actitud con que queramos enfrentar las oportunidades, las trivialidades,
what attitude las do we have? tribulaciones, ¿qué actitud hay en nuestro corazón? We can discuss with God. ¿Podemos discutir? ¿Acaso podemos discutir We con el can Señor? argue with Him. ¿Acaso lo podemos We can tell Him what Rebucar, we think. podemos decirle lo que pensamos? We can tell Him. Sí le podemos decir, But the key pero la llave, is la to clave have the right attitude of heart. es tener la correcta actitud del corazón. And that will benefit us. Y eso es lo que nos va a Now beneficiar. open your Bibles in Hebrews chapter 12. Ahora podemos ir al libro de Hebreos, capítulo 12. We read verse 1. Vamos a leer el verso 1. So many people have got such a wrong understanding Sabe, muchas of that personas, verse of Scripture. muchas veces las personas tienen el entendimiento equivocado acerca de las Verse 1. escrituras. Pero vamos a leer Hebreos 12, verso 1. Now remember Ahora recuerden that chapter 12 is a continuation of chapter 11. Recuerden que el capítulo 12 es una continuidad del capítulo 11. You don't take chapter 12 out Usted no puede tomar el capítulo 12 and you hacia try afuera to understand what the author is saying. y querer decir lo que el autor nos trata de decir. Chapter 12 Capítulo 12, follows chapter 11. antes del capítulo And 11. chapter 11 Y el capítulo 11 talks about faith habla sobre la fe and hope. y la esperanza. Faith Esperanza and hope. y fe. There's no hope No hay without fe. faith. No hay esperanza si no hay fe. You understand? Puede Because comprender. hope is future, Porque la faith esperanza is believing. es el futuro, pero la fe es el pensar Now ahora. consider that and then we read verse 1. Si consideramos eso, Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Looking unto Jesus, Viendo a Jesús, puesto los ojos en the Jesús, author el autor and finisher of our faith. y consumador de la fe. And most of the people stop there. Y mucha de la gente ahí se para, ahí se He's the queda. author and finisher of our faith. En el autor y consumador de nuestra fe. But the author wants to talk to us about the attitude that we need to have Pero el autor nos habla del tipo de actitud que como cristianos debemos de tener when we take our cross. cuando tomamos nuestra cruz. That's why he tells us, look unto Jesus. Es por eso que siempre dice, pon tu mirada en Jesús, He's the author and finisher of our faith. que es el autor y consumador de la fe. In other words, En otras palabras, if we are ready si estamos listos to obey him para obedecerle and take up that cross, y tomar esa cruz, he will give us the faith unto the end. entonces Él nos dará la fe hasta el final. And look what he says. Y mira lo que continúa diciendo. Who for the, now he explains it. He says, who for the joy that was set before him endured the cross, El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, despising the shame, menospreciando el oprobio, and has sat down at the right hand of the throne of God. y se sentó a la diestra del trono de Dios. So he's asking us to look how Jesus went to that cross. Así es que Él nos dice cómo Jesús fue hacia la cruz, Looking unto Jesus, mirando o enfocándonos en who Jesús, for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. That's what we've been talking about. De eso es lo que estamos hablando hoy. So he's telling us Así es que nos está diciendo have the same attitude that Jesus had when he went to the cross. que debemos de tener la misma actitud que tuvo Jesús cuando fue a la cruz. So look unto him. Así es que míralo a él. Watch his attitude. ¿Cuál fue su actitud? How he went to that cross. ¿Cómo él fue hacia la cruz? And do the same. Entonces hay que hacer lo mismo. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otherwise, if you do not have the same attitude that Jesus had, Así es que de otra manera, si usted no tiene la actitud que Jesús tenía, you are in danger entonces usted se encuentra en peligro to become weary para estar preocupado, and discouraged in your cansado souls. y desmotivado en su propio ser. You'll find the problem too difficult, too hard, Usted va a encontrar que quizás el problema es más grande que usted. and what the gospel is saying is that Jesus ignored the shame of the cross, despising the shame. Verse 2. Verse 2. Verse 2. I don't know if it says the same thing. Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otherwise, he didn't run away. De otra manera, In other words, en otras palabras, he did not run away. él no huyó ni salió corriendo, He ignored the shame of the sino, cross. sino que Hanging on that menospreció el oprobio y la culpa de la cruz. Cursed is the man that hangs upon a tree. Maldito es el hombre que es colgado bajo un madero. Cursed is the man that hangs upon a tree. Maldito es el hombre que es colgado bajo He un madero. ignored it. Porque eso lo ignoró. He had to do what he had been called to do. Él hizo lo que tenía que hacer. Prácticamente él fue llamado And a we hacer. have to do what we are called to do. Así que debemos de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. And let us look unto him. Y tenemos entonces que verle a él And imitate his attitude. y imitar su actitud. When you are down there, Cuando usted está allí, people can say, oh, he doesn't have faith. la gente puede decir, es que él no tiene fe. He doesn't understand. Es que The word of God. es que él no comprende la palabra de Dios. But the one who understands the cross, Pero el que logra comprender la cruz he can say like Paul, puede sentarse como Pablo. I glory in my weaknesses and infirmities. Yo me glorío en mis debilidades. Amen. Amén. That's why for others, Es por eso que para otros it's a defeat. es una derrota. And yet everyone that saw him hanging on that cross thought that he was a defeated man. Y todos aquellos que lo vieron colgado en un madero creyeron que él estaba derrotado. They might have been shocked the third day. Pero sorprendidos cuando resucitó al tercer día. And we are concerned Y entonces nosotros podemos estar about how we stand interesados before God's people. de cómo debemos de presentarnos delante del pueblo de Dios. And if that is the product Y si ese es el producto of a life that looks to be a defeat, de una vida que aparenta ser derrota, we praise him. entonces le alabamos a él. Because our aim Porque nuestro propósito is to serve God's people. es poder servir al pueblo Our de aim. Dios. Nuestro propósito. And no matter what it Y takes, no importa lo que suceda, You are cuánto nos lleve, persecuted. debemos de servir. you go through afflictions, Aunque vayamos por medio de difficult aflicciones, times, tiempos difíciles, you don't understand what is happening. y aunque no
comprendamos lo que está sucediendo, the time of deliverance is coming. el tiempo de la libertad viene pronto. The time of liberation El is tiempo coming. de la liberación. God está is cerca. not a liar. Porque el Señor, Dios no es mentiroso, He is not a deceiver. ni mucho menos un engañador. He's not a man to lie. No es hombre para mentir. Amen. Amén. So we are going to stop there Así es que vamos a hacer una pequeña and we parada continue after the break. Have a good cup of y coffee. vamos a continuar después. Sugiero tómense And una we buena come back taza de again. café. Y continuamos alabando al Señor. Amén. God bless you. El Señor les bendiga.